Histórica conferencia conjunta de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central Europeo que lo cambia todo. Veámoslo. Hace unos meses los banqueros centrales de todo el mundo nos insistían, nos repetían que la inflación era un fenómeno meramente transitorio. Que sí, que como consecuencia de la pandemia, los precios de algunos productos, caracterizados por tener cuellos de botella, habían subido de manera muy intensa, pero que volverían a moderarse rápidamente, de modo que regresaríamos al escenario macroeconómico en el que nos encontrábamos antes de la pandemia, es decir, un escenario macroeconómico caracterizado por una baja tasa de inflación y por unos bajos tipos de interés. De hecho, el propio Banco Central Europeo hace apenas unos meses insistía en que no iba a subir los tipos de interés en el año 2022 porque, siendo la inflación transitoria, no tenía sentido ahogar a las economías europeas con subidas de tipos de interés, dado que las subidas de precios no venían causadas por su política monetaria y dado que esa inflación iba a remitir en el corto plazo. Pues bien, ayer el Banco Central Europeo y la Reserva Federal participaron en una mesa redonda conjunta y el mensaje común que transmitieron fue todo el contrario. Ya no se trata de que la inflación es transitoria, sino de que la muy baja inflación y los muy bajos tipos de interés que habíamos tenido hasta el año 2019 no volverán jamás. Quizá jamás sea una exageración, sabemos que va a ocurrir en 50, 60 o 70 años, pero desde luego no van a volver en el futuro previsible. Vamos a examinar cuáles fueron los principales titulares que se ofrecieron en esta conferencia conjunta. En primer lugar, el escenario macroeconómico ha cambiado. Ya no vamos a volver a una era de muy baja inflación. También Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, insiste en que ese mundo de baja inflación, en el que pudieron colocar los tipos de interés a niveles muy bajos para impulsar el empleo, ese mundo de baja inflación se ha ido definitivamente. Segundo titular, precisamente porque el entorno macroeconómico ha cambiado, precisamente porque la era de la baja inflación no va a volver, los bancos centrales tienen que replantearse de manera estructural, no de manera temporal, tienen que replantearse su política monetaria. O dicho de otra manera, los muy bajos tipos de interés con los que habíamos convivido hasta el año 2019 tampoco van a volver. Y ese replanteamiento de la política monetaria, cuidado, también afecta al Banco Central Europeo. Christine Lagarde afirmó que en el actual contexto inflacionista, el enfoque de la política monetaria puede que tenga que ser menos gradual, es decir, que los tipos de interés tengan que subir de manera más rápida de lo que inicialmente habían anticipado. Tercer mensaje importante de esta conferencia. No solo son los bancos centrales quienes se tienen que implicar en luchar contra la inflación, sino que también los gobiernos han de implicarse en luchar contra la inflación. Y que los gobiernos, a través de su política fiscal, se impliquen en luchar contra la inflación, significa que han de reducir sus déficits públicos, que han de volver a la época de la austeridad, porque si se mantienen los déficits públicos altos, por mucho que los bancos centrales suban los tipos de interés, la inflación no va a controlarse. Christine Lagarde les manda un recado a los gobiernos europeos cuando dice que durante la pandemia la política monetaria y la política fiscal trabajaron codo con codo, estuvieron coordinadas, hubo una expansión monetaria y una expansión fiscal al mismo tiempo. Quizá eso tuvo algo que ver con la inflación actual, pero bueno. Y sin embargo, ahora mismo la política monetaria y la política fiscal no están coordinadas, porque la política monetaria está adoptando un tono contractivo y la política fiscal todavía no. Cuarto mensaje. Para conseguir que la inflación regrese a entornos cercanos al 2%,
no por debajo del 2%, como estábamos acostumbrados hasta el año 2019, sino alrededor del 2%, para evitar en suma que la inflación se mantenga descontrolada, esta política monetaria y esta política fiscal contractivas van a implicar dolor, van a implicar sufrimiento. La alternativa, dicen, es decir, dejar que la inflación se descontrole, sería mucho más dañino para nuestras economías. Y en esto, en que controlar la inflación implicará dolor, implicará sufrimiento, es decir, puede implicar una recesión y destrucción de puestos de trabajo, están absolutamente de acuerdo el presidente de la Reserva Federal, la presidenta del Banco Central Europeo y el gobernador del Banco de Inglaterra. Y quinto y último y muy relevante mensaje que nos dejó esta conferencia conjunta. El presidente de la Reserva Federal, en un acto de humildad que creo que lo ennoblece, reconoció que el actual shock inflacionista les ha dado a los banqueros centrales un baño de humildad, que ahora entienden mejor lo poco que entienden la inflación. Esta última afirmación sin duda es relevante. Por un lado, los mismos que nos decían hace unos meses que la inflación con total seguridad era transitoria, ahora nos dicen con total seguridad que la inflación es persistente. Si ellos mismos reconocen que nuestro conocimiento científico sobre las dinámicas inflacionistas todavía es, sobre todo en determinados contextos, muy precario, ¿quién nos asegura que de la misma manera que se equivocaron hace unos meses, no se vuelven a equivocar ahora? Y por otro lado, esta frase, ahora entendemos mejor cuán poco entendemos la inflación, hace buena otra frase, otra famosa frase, del Premio Nobel de Economía Friedrich Hayek. Decía Hayek que la tarea de la economía es demostrarnos lo poco que sabemos sobre aquello que imaginamos que podemos planificar. Y la política monetaria, la planificación centralizada de cuál es la política monetaria óptima para todo un sistema financiero, en lugar de descentralizar esa decisión a un mercado financiero libre y competitivo, la pretensión de que la política monetaria óptima puede imponerse de arriba a abajo en lugar de emerger de abajo a arriba, esa pretensión es una pretensión que los planificadores centrales de la política monetaria han ejecutado hasta la fecha con un insuficiente conocimiento sobre aquel fenómeno que pretendían planificar. Insuficiente conocimiento no ahora mismo, sino desde hace décadas. Decía Rolf Hottry que la banca central es más un arte que una ciencia, pero cuando al artista se le piden obras imposibles, los destrozos y el sufrimiento los acabamos pagando todos.